Cerrar fronteras para contener la propagación del nuevo coronavirus es una estrategia insostenible, pero tampoco es posible lograr una política fronteriza unificada en todo el mundo debido a las diferentes características de los brotes en cada país. Esta es la tajante opinión de la Organización Mundial de la Salud, un diagnóstico fácil de confirmar en las fronteras calientes de América Latina. Hasta hace algunas semanas, Costa Rica era vista como un ejemplo en América Latina por su lucha contra el coronavirus. La frontera de Costa Rica y Nicaragua fue durante décadas y hasta la llegada de la pandemia escenario de un flujo incesante de personas y de mercancías. Es una relación tan profunda como desigual. Y esta desigualdad está saltando a la luz en la contratación ilegal, por ejemplo, de los inmigrantes que llegan a Costa Rica en busca de trabajo. Los problemas diarios de esta gente se les agrega ahora el cierre de la frontera que ellos cruzan a diario, como usted y yo cruzamos la calle. Esta improvisada reja azul es lo único que divide aquí Costa Rica de Nicaragua. En otros sectores, un mojón o un poste de cemento marca el límite entre ambos países. Cada mañana, inmigrantes nicaragüenses cruzan a pie la frontera para trabajar en cultivos agrícolas. Otros llegan en camiones trasladados ilegalmente por contratistas hasta fincas y empacadoras de piña, naranja, arroz o frijoles, donde trabajan por menos de la mitad del salario mínimo. Esto sucede hace décadas, pero ahora la frontera está oficialmente cerrada por la pandemia de COVID-19 que no da tregua en el país vecino. Gustavo considera que tiene suerte. Él sí cuenta con papeles migratorios, aunque su esposa no. Personal de salud de Costa Rica también le realizó a ella la prueba del coronavirus. Bueno, la situación es preocupante porque, gracias a Dios, es la segunda vez que me la van a hacer. La primera no di positivo y ahora pues 2 compañeros salieron contaminados en el trabajo. Hace poco se conoció que en esta piñera en la línea fronteriza, 36 trabajadores indocumentados resultaron positivos de coronavirus. Así se descubrió que la empresa solo reportaba la quinta parte de sus empleados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Los jornaleros sin papeles trabajan hasta 12 horas diarias por $344 al mes, cuando el salario mínimo de un peón agrícola en Costa Rica es de unos $570. Para ellos es la única forma de poder enviar el dinero a sus familias en Nicaragua, donde la situación es desesperante. La directora de la Fundación Costarricense Arias para la Paz denuncia que a estas empresas les resulta 4 veces más barato traer trabajadores de Nicaragua. Hay unas redes de coyotaje que todo el mundo conoce. Todo el mundo sabe de la señora que le alquila la manguera a la persona para que se lave los pies. Todo el mundo sabe cuánto cuesta, todo el mundo sabe del taxi que se habla por teléfono para avisarle cuando ya los policías de migración no están ahí, se fueron a almorzar y todo el mundo pasa a esa hora. Es que el COVID nos lo vino a desenmascarar. En las fincas o fuera de las propiedades viven hacinados en cuarterías. Aquí el Ministerio de Salud aplicó 50 pruebas de coronavirus. Del 17 de marzo hasta mediados de julio, la Policía de Migración envió de regreso a 17.000 inmigrantes irregulares nicaragüenses ubicados en fincas, empacadoras o intentando cruzar la frontera. La pandemia es una situación que es nunca vista y entonces por supuesto que sí nos hace falta personal. Algunos migrantes pagan entre $150 a $200 a redes de tráfico de personas para que los ayuden a cruzar la frontera. El viceministro de Trabajo de Costa Rica, Ricardo Marín, reconoce que la potestad de su cartera es limitada. Que el músculo legal o el marco legal que tiene el Ministerio de Trabajo aún no le permite imponer una multa en sede administrativa, entre otras cosas. Entonces no podemos actuar de una manera inmediata porque el marco legal establecido en nuestro Código de Trabajo lo que nos impulsa es a judicializar para que un juez, por medio de una resolución judicial, nos diga si existe una infracción o no. El gobierno no precisa cuántos casos de contagios corresponden a inmigrantes nicaragüenses por temor a atizar la xenofobia entre la población que culpa a los nicaragüenses de traer consigo el virus. La pandemia traza una nueva frontera imaginaria en el norte de Costa Rica y pone en evidencia un drama antiguo de ilegalidad y precariedad laboral.
La pandemia ha redibujado la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, una línea de poco más de 300 kilómetros que pierde definición cuando el río San Juan fluye hacia el norte y comienza entonces una línea invisible de montañas, humedales, montes y también comunidades que salen a comprar productos al lado nicaragüense, pero que acceden al sistema de salud del lado costarricense. Y bien al tanto de la situación en la frontera está Sibila Brodzinski, ella es vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados para Centroamérica y México. Ella ha tenido la amabilidad de atendernos desde la Ciudad de México. Cuéntenos, señora Brodzinski, ¿llega la estigmatización de los nicaragüenses en Costa Rica como propagadores del virus? En una palabra lo podemos definir como xenofobia. ¿Llega esto a constituir un factor de riesgo adicional en esta crisis? Pues sí, o sea, el coronavirus no distingue ni discrimina por nacionalidad y la respuesta a esto, a esta pandemia, tampoco debe hacerlo. Por el contrario, digamos, debe ser inclusiva porque desproteger a algunos nos desprotege a todos, ¿no? Y el ACNUR trabaja con el gobierno, con los medios de comunicación y socios para promover la convivencia pacífica y contrarrestar mensajes xenófobos. El propio gobierno de Costa Rica ha recibido críticas por enviar mensajes fácilmente manipulables para discriminar a la gente que viene de Nicaragua. El propio ministro de Salud dijo claramente que el principal riesgo para Costa Rica proviene de Nicaragua. Hay que decir también, poco antes el canciller llamó al país a terminar con la xenofobia contra los nicaragüenses. ¿Cuál es su evaluación de esta situación? Sí, las autoridades de salud y como bien dices, de otros sectores han resaltado constantemente la importancia de no discriminar y no compartir mensajes xenófobos. Sin embargo, hemos detectado el crecimiento de noticias falsas y de desinformación en contra de personas refugiadas y solicitantes de asilo en el país durante la pandemia, ¿no? Y estos son diseñados para atacar a personas vulnerables como son los refugiados y solicitantes. Entonces trabajamos con medios, con diferentes medios de verificación para desmistificar estos mensajes y desmentirlos, ¿no? Y para contrarrestar precisamente este tipo de mensajes. ¿Y cómo atiende el gobierno de Costa Rica a los nicaragüenses en situación irregular y sin acceso al sistema de salud en este territorio? ¿Son incluidos de alguna forma en las políticas sanitarias contra la pandemia? Claro, de hecho, poco después o al tiempo de declarar la emergencia sanitaria, las autoridades de salud decretaron para garantizar la atención de todas las personas en temas relacionados con COVID, sin distinción de su condición migratoria. Entonces, eso es una cosa muy positiva. Además, ACNUR y la Caja Costarricense de Seguro Social ya venía con un convenio para atender, para cubrir las necesidades de atención de salud de 6,000 refugiadas, personas refugiadas y solicitantes, los más vulnerables y los que necesitan atención particular. Sibila Brodzinski, vocera del ACNUR para México y Centroamérica, muchas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. En una aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño se amontonan miles de haitianos, cubanos, africanos y asiáticos que llegaron desesperados en su camino a Norteamérica. Todo el mundo ahí sabe que la vida en el Darién ha cambiado para siempre. En medio de la selva tropical se encuentra La Peñita, en Darién, el mayor albergue migratorio de Panamá. Antes de la pandemia, los migrantes que iban fundamentalmente camino de Estados Unidos pasaban aquí una semana de media. Ahora muchos llevan meses. Las medidas de contención de la COVID-19 obligan a permanecer en estos centros a los migrantes que ven menguados sus escasos recursos a la espera de poder seguir su viaje. Pero ellos tienen que entender la situación que está pasando, porque no podemos afectar a terceros y mucho menos violar
las leyes de Panamá y las normas sanitarias que tenemos actualmente en el país. Más de 2.500 personas se encuentran confinadas contra su voluntad en estos centros hasta que se abran las fronteras. La Peñita es el mayor. Tiene capacidad para 200 personas. Actualmente alberga a más de 1.700, de las que 500 son menores. Este bebé está enfermo. Nosotros nos hallamos como que estuviéramos secuestrados ya, porque decir la palabra, verdaderamente estamos secuestrados, porque nosotros no podemos salir a trabajar. Tienen que hacer algo, dar el paso, hacer algo, porque esto no son condiciones, por favor. Ya en mayo, las autoridades panameñas reconocieron el problema de hacinamiento y anunciaron planes para construir un albergue modular o de campaña con capacidad para 500 personas en Darién. Pero esto no ha evitado que surjan graves tensiones en el interior de los campamentos. El 1 de agosto se produjo un incendio que arrasó varias carpas. Ahora 12 haitianos han sido detenidos como responsables del suceso. Además, se les acusa de hurto y lesiones personales. Les vandalizaron 7 vehículos. Encima de eso, ahí fue donde continuaron a la quema de las carpas, la carpa de UNICEF, la carpa de la Cruz Roja y la carpa del Ministerio de Salud. Además, entre 250 y 300 personas podrían ser deportadas por los incidentes violentos, pero en el interior del campamento se cuentan versiones diferentes. La policía quema el hospital ahí, con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía. Antes de la pandemia, los migrantes que conseguían llegar a La Peñita eran simplemente identificados antes de continuar su incierto camino a través de un territorio hostil plagado de insectos, serpientes venenosas, violadores, ladrones y asesinos. Unas 24.000 personas cruzaron la selva del Darién en 2019 y este año más de 4.000 hicieron el mismo camino a la conquista de una vida mejor. Es todo por hoy en el especial Coronavirus. Gracias por su confianza. Cuídese, cuide a su familia, cuide a su comunidad. Hasta la próxima.